Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión, lunes 20 de noviembre. Vamos a empezar hablando de una exposición que pueden ver en la Casona de FEMES. Hablamos de duelos, estará abierta hasta el próximo mes de marzo, así que hay tiempo para visitarla y vamos a conocer un poquito más de qué va duelos, y lo vamos a hacer con la comisaria de la exposición, Guasimara Hernández. Bienvenida. Buenos días. ¿Tiempo hay para verla? Sí. Y además hay un horario, a mí me gusta el horario de la Casona, de lunes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Es decir, que hay tiempo suficiente para ir a ver esa exposición y además gratuita. ¿No? Todo eso hay que decirlo. Bueno, ¿qué nos encontramos en Duelo? Aunque ya hace tiempo que se abrió, pero bueno, como todavía hay tiempo para que los lanzaroteños pueden ir a verlo, ¿qué nos vamos a encontrar en Duelo? Bueno, Duelos es una exposición, voy a empezar a hablar del porqué de esta exposición. Realmente yo siempre tuve un interés sobre el proceso del duelo llevado a las expresiones artísticas. Unido a esto también tuvo que ver la lectura de un libro de José Saramago que se titula Las intermitencias de la muerte, que juega con el miedo más profundo del ser humano, que en este caso es la muerte. Eso fue el interés por el que lleva a cabo este proyecto, y en esta exposición es Duelo realmente no es solo únicamente una reflexión sobre la muerte, sino que también se trata no es únicamente la aflicción y ese abatimiento que provoca la pérdida de un ser humano, sino que también habla sobre cualquier pérdida de nosotros mismos, y también desde la escena tangible, ya sea un paisaje o un objeto con el que nos sentimos identificados y donde se produce realmente un cambio y una catarsis. Hay quienes opinan que la civilización del ser humano empezó también a partir de los ritos que se hacían después de la muerte, ¿no? Cuando alguien moría, pues el recordarlo. Es decir, que está claro que la civilización, yo creo que ese momento en el que tienes conciencia del otro, ¿no? O del más allá. Hablamos del fuego, la muerte y sobre todo esos ritos, ¿no? Es decir, que es algo que va con el ser humano desde que es ser humano, ¿no? Exactamente, sí. Realmente hay muchos ritos, ceremonias, ya no es solo de origen católico, sino que también en las diversas religiones en todas las culturas, que hay en el mundo, pues sí es verdad que hay diferentes procesos de ceremonia ante cualquier pérdida, ¿no? Pero esta exposición realmente se quiso abordar desde un punto de vista mucho más contemporáneo y desde el punto de vista artístico, es decir, cómo el artista enfrenta esa idea, ese significado de la pérdida a la hora de explorar nuevos significados. Era lo que me interesaba poner en valor. Sí es cierto que también se ha celebrado alguna performance donde se une también la tradición y la vanguardia en el sentido de recordar y rememorar pues, los ritos y todo el tema de tradición que hubo en la época de nuestros abuelos y abuelas ante cualquier pérdida y el fallecimiento de un ser querido, y también pues quisimos también que estuviera presente. Vale, hay una serie de artistas, si quieres nombrarlos así por encima para que la gente... Sí, para esta exposición se contó con artistas locales, la gran mayoría ya la conocemos. Contamos con la presencia de Mariola Costa, Elena Betancor, Lana Corujo, Flora González, Emma López, y entre los chicos también nos encontramos artistas locales como Fernando Robaina, Daniel Fleitas y Daniel Aparicio. También contamos con un artista de Tenerife, en este caso Alejandro Correa. Porque claro, hay pinturas, ¿no? Sí, hay varias piezas artísticas que quise que estuvieran presentes. Estamos hablando de piezas de pintura, fotografía, collage, instalaciones artísticas y también videoarte. Claro, la Casona de FEMES, para el que no la conozca, es un nuevo centro de exposiciones. Cuéntanos un poco cómo se llega allí y qué es ¿por qué crees que es un buen sitio para una exposición? Bueno, partiendo de la base que representa la arquitectura tradicional de Lanzarote, me parece un lugar que invita al recogimiento de las piezas artísticas. Entonces es un lugar que me pareció idóneo para esta temática en particular, y porque realmente también para salir fuera de los circuitos que ya conocemos, es decir, también hay otros lugares que se pueden adaptar a este tipo de exposiciones. La Casona de FEMES tiene una buena señalética a la hora de encontrarlo, es decir, está justo a pocos metros de llegar al pueblo de FEMES,
y no vamos a tener ninguna pérdida para llegar a la Hay persona. aparcamientos también, Sí, se puede restaurantes, aparcar bares, tiene todo lo se que puede reúne una buena aparcar. sala de exposiciones, Sí. ¿no? Hablabas de precisamente, claro, a la hora de planificar o comisariar este tipo de exposiciones, claro, cuando hablas con los artistas, claro, ¿qué le transmites para decir, oye, vamos a hacer esta exposición? Pues claro, no es, cada uno tiene su, Sí. ¿no? su propio rumbo artístico. ¿Cómo se le puede, ¿no? O cómo convenciste? Previamente hice un listado de artistas que ya conocía, su trayectoria profesional, artística y demás, y luego pues me puse en contacto con cada uno de ellos y bueno, ya pues programé una reunión para que supieran de qué iba este proyecto. Ellos en cuanto lo vieron, pues aceptaron la propuesta y trabajaron con respecto a esta idea y les pareció pues fantástico. No digo porque generalmente cuando hablas de duelos, ¿no? Es un proyecto que a lo mejor en principio te puede chocar, ¿no? Decir, oye, Sí. ¿quieres que yo pintes algo sobre los duelos, sobre la muerte? Es un tema controvertido, pero que está siempre en nuestro día a día, es decir, como bien dije antes, no solo es el tratamiento de la muerte, sino también cualquier rotura que tengamos en cuanto a una parte de nosotros mismos, en cuanto a una pérdida de diversas circunstancias. Entonces, quizás ese dramatismo también es interesante plasmarlo a la hora de afrontar una nueva idea artística. Sí, los psicólogos y todo, cuando tratas a alguien que ha perdido, dice lo importante es hacer ese duelo, ¿no? Exactamente. Ese tránsito, Sí. ¿no? De tú personalmente, Sí. de enfrentarte a lo Sí. que te va a venir después, ¿no? Sí. Son procesos de duelo que realmente es que es inevitable pasarlo, es decir, primero sucede la ira, luego realmente sucede luego la aceptación y es un proceso realmente que de alguna manera concierne pues, a diferentes áreas de cualquier ciclo vital. De hecho, por ejemplo, en México, ¿no? La muerte tiene el concepto que a lo mejor aquí en España no tenemos, ¿no? Más visual, más artístico, ¿no? Sí, Y vemos la fotografía porque también un poco la concepción de este duelo, el póster de la exposición, ¿no? El cartel, sí. habla de esas familias lanzaroteñas, Sí, ahí sí. lo tenemos, ¿no? Ahí está. Del luto del hombre, tener... la mujer era ya prácticamente, se moría alguien, tenías que estar casi de luto de por vida, ¿no? Sí, También de ese proceso, ¿no? Que ha habido experimentado la sociedad, ¿no? Sí, exactamente, esa fotografía es de Jacinto Alonso, que también no lo había nombrado cuando te comenté los artistas participantes, pero sí es verdad que es un clave reflejo de cómo se vivía el luto en Lanzarote a principios del siglo XX. Estamos hablando en un contexto histórico donde realmente el luto, el color negro, se usaba para cualquier pérdida. Y Jacinto Alonso pues, también fue un pionero de la fotografía en esa época de Lanzarote, donde pues, retrataba ya no solo los campesinos que tenían alguna pérdida o algún luto, sino también a comerciantes, burgueses y políticos de 1910 a 1912 aproximadamente. De hecho, hubo una época con el tema de la fotografía era retratar al fallecido, Sí. que era una forma de recordarlo, ¿no? A lo mejor no era como hoy día que tenemos el móvil y hoy día prácticamente a nadie se le ocurre fotografiar un fallecido, ¿no? Pero Sí. hubo una época en la que era la mejor forma de recordarlo, ¿no? Que al final el duelo también es recordar, ¿no? Así es como un rescate de la memoria. Digamos que es mitificar todo lo que se rescata de la memoria. Bueno, hay visitas guiadas. Para este mes de noviembre hay... Sí, hace poco se celebró una visita guiada, fue el sábado 18 de noviembre, ya la próxima será para el martes 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Es decir, el martes que viene. El martes que viene, El martes que viene. exactamente. Sí. ¿Cómo son esas, para que la gente lo sepa, Sí. cómo son esas visitas guiadas? ¿Quién la va a dar? La visita guiada pues, lo realizará la historiadora del arte, Estefanía Camejo, y acorde a estas visitas guiadas también tenemos previsto otra serie de actividades complementarias que estamos detallando también la fecha. Se celebrará para el próximo trimestre del año 2024, concretamente en marzo de 2024, donde habrá pues, un ciclo de charlas mucho más ligadas a antropología cultural, a antropología de la muerte y de la etnografía insular. En este caso contaremos con la presencia de Benito Cabrera,
que nos hablará un poquito sobre la cultura de la muerte en Canarias. Sí, él ha hecho una exposición en la Casa Amarilla. Memento Mori. En la Casa Amarilla creo que era. Exactamente, realizó una exposición muy similar, pero mucho más unido a la tradición isleña. También contaremos con la presencia de Pablo Esteves, un antropólogo de la Universidad de La Laguna, y otros ponentes, que muy pronto detallaremos la información en las diferentes plataformas de Cabildo, Lanzarote y del Ayuntamiento de Yaiza. Lo de la visita guiada gratuita, sí, totalmente ¿hay que inscribirse gratuita, o con ir allí? Totalmente libre, no es necesario inscripción, sino realmente acudir a la Casona FM. Ser puntual a las 6 de la tarde en la Casona FM. Y ya Estefanía Camejo los recibirá para hacerles pues un circuito una visita pues, por toda la exposición. Pues claro, la exposición al final es que va a durar muchísimo, ¿no? Muchos meses, ¿no? Quizás para coincidir con ese ciclo de conferencias realmente. ¿Cuánto tiempo para este tipo de exposiciones? ¿Con cuánto tiempo antes hay que prepararla? Para que, claro, hay que decir a los artistas que pinten, que hagan sus instalaciones, es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo. Realmente esta exposición se iba a celebrar para 2024. Pero por circunstancias de agenda del Ayuntamiento de Yaiza, pues se adelantó un poquito más y sí, se tenía que trabajar pues casi a contracorriente, porque había que seleccionar algunas piezas, otros artistas tenían que pues, elaborar una idea en poco tiempo, pero al final pudo ser. Con lo cual no, por eso digo que, claro, cuando tú haces una exposición que le tienes que decir a un artista, oye, quiero sobre esto, necesita un proceso largo, ¿no? Para poder realizar su trabajo, porque imagino que todos quieren quedar contentos también con lo que se hace, ¿no? Pues Guasimara, gracias, me decías en marzo, pero no sé, como tú estás siempre metida en jaleo, no sé si tienes algo más ahora antes de marzo. No, de momento no, estamos centrados en organizar este ciclo de conferencias, que muy pronto, como te comenté, pondremos toda la información en las diversas plataformas de cultura que todo el mundo conoce. Y de momento pues estamos ahí, pendientes de que salgan otras actividades. Bueno, pues ya me avisarás para que venga por aquí a contarla. Bueno, ya lo saben, duelos en la Casona de FEMES, tienen tiempo hasta el mes de marzo, de lunes a viernes, los sábados, así que no hay ninguna excusa para acercarte hasta... Además, FEMES es un lugar también, ¿no? Hablamos de un lugar casi mágico para este tipo para esta exposición por lo menos, ¿no? Sí, es el lugar de María, la de FEMES, de Maravilla. Todos cuando nos viene el nombre de FEMES siempre nos recordamos esa figura. Vestida de negro, enjuta, ¿no? Que quizás es lo que reflejamos ahí, ¿no? Con ese cartel también cuando hablamos de duelos y de la sociedad lanzaroteña. Bueno, pues gracias. Y nosotros continuamos este viernes o pasado fin de semana en el centro, el Centro Comercial Dayland, inauguraba pues la iluminación navideña, porque claro, ya estamos en Navidad, así que vemos un poquito y continuamos.
Bueno, como ven, ya ha llegado la Navidad, por lo menos a los centros comerciales, y ahora vamos a hablar, hoy se celebra el Día Internacional de la Memoria Trans. Es un día en el que se recuerda pues, las personas que han fallecido, que han matado, que han asesinado a aquellas personas que por su condición de género pues, sufren todo tipo de violencia. Tenemos con nosotros a Eloís de la asociación Crisálida, ¿no? Crisalis, siempre me equivoco, pero bueno, Crisalis Canarias, sí, Crisalis en Lanzarote. El Día Internacional decía de la memoria trans, pero antes que nada cuéntanos de la asociación, que siempre es bueno recordar cómo trabajan ustedes, cómo surgió y qué es lo que a quienes defienden, para que un poco la gente lo sepa. Vale, sí. Mira, Crisalis Canarias es una asociación de familias de menores trans. Nació pues de la necesidad, en concreto de una familia de Eva Pascual que se encontró pues con su peque, que le notificó desde una edad muy temprana que no era una niña, que era un niño, y entonces pues se vio un poquito desamparada, sin saber a quién acudir. Acudió entonces a Crisalis a nivel estatal y decidió crear para Canarias pues como una antena de Crisalis, y así fue como nació Crisalis Canarias. No sabría decirte la fecha exacta, pero hace como más de 10 años. Y nos dedicamos sobre todo a acompañar a las familias en el proceso de tránsitos. Claro, hoy es el día de la memoria. Claro, aquí hablamos de los casos más graves, porque son fallecidos en el mundo contabilizados, porque hay muchísimos más que pasan, hay más de 300, 375 en todo el mundo. Digo contabilizados porque por desgracia mucha gente sufre todo tipo de violencia y no, porque hay muchos países, claro, y estamos en España, que podemos hablar como estamos haciendo de las personas trans, porque hay en algunos países que hay pena de muerte, que hay que decirlo. Totalmente, sí. Sí, así es. Sí, hoy celebramos pues eso, la memoria de esas personas que, bueno, que han tenido un papel fundamental, porque también es gracias a todas esas personas que en algunos países, como tenemos la suerte aquí en España, de contar pues con leyes, de contar con una relativa aceptación de nuestra gente trans, ¿no? Pero también, o sea, no solo se celebra la memoria de las personas fallecidas, también aprovechamos para honrar un poquito a las personas que siguen todavía con nosotros y que siguen luchando, que siguen marcando. Y me gusta mucho que coincida con el Día de la Infancia, porque nosotros somos una asociación de familias de menores trans, entonces nos permite empatar un poquito el pasado con el futuro, y yo creo que eso es algo muy bonito. Claro, porque cuando hablamos de la infancia, en muchísimos de los casos, padres y madres, que a veces tenemos el estereotipo mal creado por algunos colectivos, como que bueno, que estos son casos, pero hablamos de niños que se sienten, siendo niños se sienten niñas, y siendo niñas se sienten niños, y es de una forma que tú dices, es que es así, ¿no? Sí, no podemos luchar contra alguien que se siente de una forma. Es que no se sienten, es que son. Y esto es una diferencia súper grande. Sí, pero en principio se sienten, ¿no? Porque claro, después el de se siente... ellos saben quién son. Ellos saben perfectamente, ellos, ellas, saben perfectamente quiénes son, ¿vale? No es que se sientan de una manera o de otra. Es como si yo te pregunto, ¿eres hombre, eres mujer? Tú lo sabes y no te sientes de una manera especial. Tú sabes que eres del género que a ti te pertenece, ¿no? Entonces, claro, el tema es que cuando es la infancia, cuando es una persona pequeñita, a veces desde una edad muy, muy temprana, desde los 2 años y medio, 3 años ya cualquier persona sabe quién es, sabe cuál es su género, se identifica, ¿no? Se reconoce y conoce su identidad. Lo que pasa que a veces las familias no están preparadas para que una personita tan pequeñita te lo diga, te lo sepa expresar, y entonces pues a veces el problema viene allí. Y claro, y es ahí donde entran ustedes, porque claro, imagino que tiene que ser desconcertante en un primer momento, ¿no? Porque claro, tienes nuestros cánones de hombre y mujer,
se te viene todo. Ese es el ¿no? problema, ese es el problema, que vivimos en una sociedad donde, pues si naces con cierta corporalidad, pues se te asigna un género y es muy difícil salir de esto, ¿no? Entonces, el papel de Chrysalis en este caso es acompañar, aconsejar. Somos familias también, o sea que yo soy madre y bueno, lo que yo puedo compartir con las demás familias es mi experiencia. Me he formado, me he informado mucho también, y entonces pues la labor de Chrysalis sobre todo es esto, es acompañar, es explicar el proceso por el que está pasando el peque o la peque, y de dramatizar un poquito, porque a fin de cuentas sigue siendo una persona, Sí, es sí. una persona, y nosotros como familiares también tenemos que reaccionar y pensar, bueno, pues si yo pensaba tener una hija y resulta que tengo un hijo, a fin de cuentas yo sigo siendo la madre. Claro. Mi papel no cambia y mi papel como madre es apoyar, Pero yo apoyar creo, y acompañar. me da la sensación que también en ese momento hablamos de ese proceso, pero que también para los padres y las madres también ese proceso que yo creo que también te libera, ¿no? Llega el decir tú, por fin, ¿no? Coincidimos, ¿no? Coincidimos y Sí. coincidimos con lo que nos rodea, ¿no? Sí, 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 claro. Para las familias quizás a veces resulta un proceso un poquito complicado porque tú tienes una percepción de la otra persona y esa percepción de repente se te va a cambiar, ¿no? También depende mucho de la edad a la que se realiza el tránsito. Y a veces sí, a veces puede resultar un poco impactante, pero bueno, yo creo que tenemos que avanzar e ir más allá de simplemente un género. Tienes que ir más allá y valorar la persona. Yo no sé si es una percepción mía, pero en estos casos, sobre todo las familias, me da la sensación que son las madres las que siempre dan ese primer paso. Y que será a lo mejor por la cultura del hombre, ¿no? Estamos acostumbrados, no lo sé. Puede ser, la verdad es que no sabría decirte. Yo conozco tanto padres que han sido los primeros en dar el paso como madres, y no, la verdad es que nunca he contado si había una mayoría digo, que de era una algún percepción, lado. porque a veces casi siempre todos los invitados que vienen aquí, cuando son madres, ¿no? Las que, o serán las que... Sí, pero a veces, no, también tenemos muchos papás. Sí. Hablamos evidentemente del Día de la Memoria Trans, hablabas también de recordar, porque todavía la sociedad tiene que avanzar mucho, ¿no? O no lo sé, por lo que ustedes ven el día a día, ¿no? Sí, sí, o sea, yo considero que en Canarias tenemos mucha suerte porque tenemos unas instituciones que nos ayudan, que nos apoyan y que intentan facilitarnos las cosas. Pero sí es verdad que desde hace un par de años como que estamos viendo un pequeño retroceso en las reacciones de la gente, en general, de la sociedad, ¿vale? Estamos enfrentándonos nuevamente a situaciones de transfobia, de bullying en colegios de edades muy tempranas, y eso es como muy preocupante porque, claro, esto es lo que ellos ven en casa. Claro, en los casos estoy seguro que los niños y las niñas lo ven con naturalidad, pero el mensaje que tú recibes en tu casa, Exacto, al final es... exactamente. No, porque además hay instituciones, en Madrid ha pasado, que ahora mismo Sí. están cambiando el tema de la ley o quieren aplicar de otro tipo de conceptos. Claro, es una lucha de todos los días, ¿no? Ah, sí, no hay descanso. No hay- No hay descanso, por desgracia. Ojalá, yo siempre lo digo, ojalá asociaciones como Chrysalis Canarias puedan dedicarse exclusivamente a un bienestar más pronunciado y de no tener que estar luchando por derechos, luchando contra el bullying. No luchar, solo acompañar, Ajá. ¿sabes? Sí, porque ya el acompañar ya es un proceso complicado. Es decir, ya si Sí. quitamos todo ese rechazo social que pueda haber, quitando todo eso, ya solo el proceso, ¿no? Personalmente, ¿no? Por Sí. hormonas, cambio físico, todo tipo de, ¿no? Incluso la ropa, a vestir, porque hay niños o niñas que a lo mejor toda la vida la han puesto en un traje rosa y al final dicen, no, yo no quiero Quieren ser... cambiar, pero si todos los problemas se solucionaran yendo a la tienda, comprando otro tipo No, pero de digo ropa, que sería se unen, maravilloso. pero que se unen muchísimas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, cuando hablamos de tránsito, pues hay muchos aspectos, ¿no?, que abarcan. El aspecto legal es como el nivel más alto ya. Sí, acompañamos, pues por ejemplo, eso, que cada persona es libre de elegir su vestimenta. Si quiere vestir de alguna manera, pues oye, ¿por qué no? Si en vez de poner una falda quiere poner un pantalón y viceversa, no debería suponer ningún problema. Claro, pero es que desde que nacemos parece que nos marcan Claro, un color, ¿no? Si eres niña el te ponen el color rosa, si eres niño... los juguetes, la ropa, tantas cosas que estaría bien que pudiéramos salir un poquito, ¿no?, de esos estereotipos tan marcados y cuadrados. Porque, claro, todas esas casillas hacen que luego a nivel de la sociedad sea más difícil salir de esas casillas. Y claro, también tenemos personas que son las personas no binarias que no entran en ninguna de esas dos casillas. A veces queremos intercambiar un rosa por un azul, pero hay veces que esa persona ni es rosa ni es azul. Y allí también tenemos un problema de no pertenecer a ninguna casilla y la sociedad dice, pero entonces, ¿dónde te ponemos? Pues en ninguna casilla, sácame de las casillas. En la casilla de persona, ¿no? Claro, exacto. Hablabas ahora mismo de todos esos cambios legales. Hablamos de uno que para muchas personas el DNI, el carnet de identidad, que parece una cosa muy sencilla, vas, te sacas tu carnet, ¿cómo se llama? Partida de nacimiento, Domingo Rivero. No es tan fácil, ¿no? No, en el caso, bueno, ahora es un poquito más fácil, ¿vale? En el caso de, sobre todo de los menores, claro, la ley trans que ha salido recientemente permite que desde los 14 años el menor pueda, no solo, porque sigue siendo menor de edad, pero lo tenga un poquito más fácil en cuanto al proceso, al procedimiento, para cambiar su nombre, ¿vale? Y el sexo registral también se ha facilitado el trámite, pero hay que pasar primero por registro civil y el registro civil es quien determinará si efectivamente se puede o no se puede. Digo esto porque nos han llegado muchos casos de cambios de registro que han sido denegados porque la persona que lo pedía no demostraba ningún, ¿cómo decir? Se me olvidó la palabra, lo siento. Ninguna concordancia con lo que pedía. Sí, hemos visto algunos casos ya del absurdo de alguien que se quiere presentar a unas oposiciones y claro, que al final están haciendo un daño increíble a todas esas personas que... Claro, eso perjudica muchísimo. Es decir, que no es tan fácil tampoco como a veces se puede entender, no, con la nueva ley tú vas ahí, cambias tu nombre, lo apuntas No, eso no es así y bueno, gracias a Dios se está demostrando que no es tan fácil, tampoco es ninguna tontería. O sea, son temas bastante importantes, es la legalidad, tu DNI, hay que tener un poquito también de, pues eso, de concordancia y eso. Entonces sí, el cambio de nombre y de sexo registral se ha facilitado, pero tampoco es que así. Ajá. ¿Y cuál es de la lucha que ustedes están teniendo ahora mismo como familia? ¿Cuál es el aspecto que diría, tiene que solucionarse esto? Está claro que hay cosas que ya la ley, pero ¿qué es lo que ustedes ven ahora mismo la mayor dificultad? En ese día a día de las familias a la hora del tránsito. La mirada de la sociedad. La mirada, o sea, enseguida nos catalogan como bichos raros. No somos bichos raros. ¿Pero y cómo se puede cambiar la mirada de la sociedad? Pues por la visibilización, por pues, ese tipo de programa como hacen aquí. Yo creo que todo eso demostrando que no son ni más ni menos que personas, no son ni más ni menos que menores, que lo único que quieren es lo que quiere la gente, ser felices y no considerados como una clase aparte. No, somos parte de la población, tenemos nuestras diferencias, pero el ser trans o sea, si naciste cabezudo, ser trans no te hará menos cabezudo ni más cabezudo. Si eres torpe, igual. Si eres inteligente, igual. Exactamente, o sea, es una condición que en realidad es cada uno
o sea, es de mi propia incumbencia, o sea, quién soy yo, si yo soy mujer o hombre o no binario, eso solo es mi identidad, yo soy la única persona que lo puede determinar y a las demás personas no tiene por qué influirles. Lo que pasa en la mayoría de los casos ya cuando tú conoces a esa persona, cuando se te cambian todas las barreras, ¿no? Cuando realmente, porque Sí, a veces hablamos sin saber o lo que tenemos en nuestra memoria de machismo, sobre todo, ¿no? También en mujeres, ¿eh? ¿No? En los dos casos también hay mujeres que rechazan, pero digo que claro, tenemos una cultura, ¿no?, que nos han metido ahí todo esto que no sé yo, que cuesta, ¿eh? Yo creo que son pasitos, pero... Cuesta muchísimo porque, claro, son más de 2000 años claro. de ver las cosas así y de no poder salir. Entonces, sí. Bueno, Eloís, gracias por venir. Afortunadamente yo creo que estamos en un país que podemos hablar, que alguien si se considera el sexo que quiera, lo puede hacer, porque estamos hablando de países, tengo aquí cifras, Estados Unidos, Brasil más de 125 muertos, Estados Unidos más de 50, es decir, de países también democráticos, ¿no? Que no estamos hablando de países que no son democráticos, que todavía cuesta muchísimo el que alguien se diga lo que es, sin que la acosen, sin que le peguen, ni siquiera que lo maten. Gracias, cualquier cosita que tenga la asociación, pues por aquí estaremos. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar. Hoy, esta semana, también se celebra el Día para la Prevención de los Residuos, es decir, hay que reciclar más. Y hay una curiosa iniciativa que vamos ahora a hablar después del tiempo, en el que se puede incluso apadrinar un bloque. Ahora les explico en qué consiste. Bueno, hay que tomárselo con calma porque esta semana también empieza con calima y con calor. Esta semana precisamente se celebra la Semana Europea para la Reducción de Residuos y de eso vamos a hablar ahora con una iniciativa que les estaba comentando, que es apadrinar bloques. Ya me dirán ustedes en qué consiste y de eso va a hablar José Goñi del colectivo Papagría. Claro, la gente dirá apadrinar bloques, dirán, bueno, con todos los constructores que hay aquí no tendremos bloques para apadrinar en la isla de Lanzarote, pero no es de esos, ¿no? No de los constructores. No de los constructores, sino de lo que se quedó ahí, de esas urbanizaciones que quedaron, que no se fabricaron,
gracias por lo menos, en este caso, al plan insular del 91, pero quedaron todas esas cicatrices y todos esos bloques ahí, ¿no? Ustedes llevan desde hace mucho tiempo denunciando la situación de esa urbanización abandonada de ¿cómo se llamaba? De Playa de Famara, De Playa ¿no? de Famara, sí. Para que la gente lo sepa, cuéntanos un poquito dónde está y por qué llegamos a eso. Es decir, una cosa es no construir, pero tampoco se ha retirado un montón de bloques de aceras que habían por allí. Bueno, cuéntanos. Sí, y alcantarillas, que ese es un peligro. De eso ahora también lo vamos a ver, pero cuéntanos, a ver. Esto es una urbanización que, por sorpresa, hay mucha gente que son de aquí y no conocían esto, porque se ha como integrado en el paisaje. Esto fue una urbanización que se empezó a construir en los años 70 y quedó, ese fue el boom aquí en Lanzarote, ¿no? Antes de que tuviéramos el plan insular. Está entre Famara y San Juan, ¿no? De lo que se conoce por ahí, el No, cable. esas también se construyeron a la misma vez, pero esa es otra, Esta está justamente en el Jable, está por encima de Caleta de Famara. De hecho, cuando uno entra en Caleta de Famara, si se fija al lado izquierdo donde están las dunas, ve justamente quedan todavía esos bloques que vienen desde allá arriba hasta Mira, abajo. estamos viendo una cosa que de eso también vamos a hablar, Vale. porque se hizo una urbanización que hay alcantarillas abiertas. Hay alcantarillas Eso abiertas. tú sacaste un día, ¿no? De Sí, esos, una oveja que estaba ahí que se hubiese muerto, Sí. pero hay más restos de... Hay esqueletos de garzas reales, de uvaras, hay esqueletos de conejos, además lo pueden comprobar, pueden ir ahí y verlo. Exactamente hay 117 alcantarillas ahí. Que ese es otro de los objetivos que ustedes quieren, decir, oye, eliminar esto, porque además es un peligro ya para el ser humano y para la fauna. Nuestra asociación es Custodia del Territorio, entonces nos han cedido 80.000 metros cuadrados de esa urbanización. Nosotros no podemos intervenir en propiedades ajenas, ¿no? Entonces en esta parcela nosotros pretendemos quitar los bloques, pero no para llevarlos a una escombrera y que sigan siendo residuos, sino darles otra finalidad. Entonces el tema de hacer esculturas con ellos es una forma de llamar la atención también a estas urbanizaciones. Mira, ahí que las en la estamos isla. viendo, Sí. porque el material ese es el que está en el suelo ahora mismo que se utilizaba para, ¿no? Para Los bloques, para urbanizar todo eso. Para ¿no? urbanizar todo lo que son las calles, ¿no? Porque quedaron marcadas las calles y el tema de las alcantarillas. Pero cuéntame un poco, si te han cedido un poco lo de los 40.000. 80.000. Pero cuéntanos un poco quién te lo ha cedido. Vale, un propietario. En este caso, cuando el custodio del territorio es una figura de protección, nosotros vamos buscando pues, terrenos para su recuperación y su mantenimiento. En este caso fueron 80.000 metros cuadrados que nos han cedido para esta finalidad solamente. No quiere decir que el propietario deje de ser el propietario, sino simplemente nos ha cedido esto con el compromiso de que nosotros lo vamos a quitar de forma artesanal. Es muy importante resaltar esto, que esos bloques están quitados de uno en uno, solamente con una carretilla. Cuando se quita el bloque queda también un hormigón, está el hormigón y después piedra volcánica que pusieron en la parte de abajo, que no es original de ese sitio, ¿no? Entonces nosotros son 3 materiales que conseguimos, con los bloques hacemos las esculturas. Esos bloques que están ahí, ¿no? Por ejemplo. Con esos bloques de todas las parcelas y ahí vemos justamente una alcantarilla. Es decir, que por ejemplo, si alguien diga, oye, tú puedes ir por allí y coger ese bloque y llevártelo por la cara, si no tiene autorización te puede incluso hasta denunciar por eso, ¿o no? El propietario te podría Sí, decir, ¿no? te podría decir algo, claro, estás interviniendo en su propiedad, ¿no? Entonces sí, se podría. Entonces siempre, aparte también, siendo un custodio del territorio, es interesante de que los propietarios firmen contratos para ello y es una forma también de crear alianzas, ¿no? sobre esto. Entonces el propietario tiene la garantía de que su terreno pues, va a ser limpiado y dejado como originalmente estaba, ¿no? Esto pertenece a un proyecto mucho más amplio, ¿no? Porque no solamente estamos, la cara visible son estas esculturas. Esto se llama artivismo, la herramienta del arte como una herramienta de activismo, como para hablar sobre bueno, esta urbanización, si se llega a hacer, ahí en Caleta de Famara se hubiera convertido en Costa Teguise. Los negocios que hay actualmente también se benefician de esa protección que hubo en ese momento. Entonces también es una forma de decir la importancia de respetar esos planes insulares y actualizarlos, muy importante, porque esto ha cambiado y está cambiando, entonces ver cuántas camas caben ya, ¿no? Por el plan insular son 110.000,
hoteleras son más de 60.000. Sí, ahora se ha abierto otra vez el debate, ¿no? Sobre ese debate. podemos seguir creciendo. Este es un ejemplo de esa, se paró, pero que todavía son visibles, ¿no? Esas cicatrices. Pero claro, el tema de las alcantarillas, dice que y los propietarios no están obligados a decir, oye, esto ustedes tienen que taparlo, tienen que dejarlo como restituir esa naturaleza. Se debería, pero ahí estamos y la muestra la tenemos, no solamente ahí en ese sitio, sino en Costa Teguise, por encima. Pero de ¿cuál del sería la campo de golf. solución entontonces? Porque claro, dice, bueno, pues que sea el Cabildo de Lanzarote, ¿cómo podría ser? Mira, aquí tenemos una de esas alcantarillas que son al final pequeños zulos para que la vida desaparezca o se mueran muchísimos animales. ¿Qué podríamos hacer? Hombre, uno de los remedios es cedernos, ¿no? O a las asociaciones, que hay otros colectivos que son custodia del territorio, cederles ese terreno para que lo limpien y lo dejen como originalmente. Porque claro que es el propietario, el responsable de eso. Ahí cuando se logró parar esa urbanización, la misma constructora puso 2 bloques en ello y le puso cemento. Pero ¿qué ocurre? Los cazadores todos los años vuelven a quitar esos bloques. Nosotros, de forma voluntaria, volvemos a tapar esas Pero ¿y por qué alcantarillas. los cazadores, por qué les interesa? Porque ver a ver si hay alguna presa ahí dentro, conejos, meten el hurón. O sea, nosotros siempre les decimos, con educación, por favor, vuelve a tapar esas alcantarillas porque son un gran problema. Pero todos los años ocurre lo mismo. Bueno, esas esculturas, dices que no se hacen ahí, ¿se hacen en el mismo sitio o no? No, se hacen justamente donde se crearon esos bloques. Es curioso porque nosotros tenemos, en la parte de arriba donde tenemos nuestro taller, justamente ahí es donde se hacían los bloques. Entonces, llevamos esos bloques a nuestro taller y es ahí donde las construimos, donde realmente las elaboramos. Entonces es curioso porque ese era el origen y vuelven otra vez al origen para darle otro significado. Es decir, que entonces, por ejemplo, estas esculturas, si yo la apadrino, me la llevo a mi casa o donde yo quiera. Claro. ¿No? Hay mucha gente que nos lo pregunta porque al ver estas fotos, como después la llevamos en el sitio original de donde lo sacamos. Para hacer la fotografía y para hacer ese certificado de lo que se ha quitado, ¿no? Sí, claro. Entonces hay muchas personas que preguntan, dice, bueno, pues entonces las esculturas después se quedan allí. No. Si apadrinas un bloque, la escultura te la llevas a tu casa. ¿Por qué? Nosotros te damos un certificado como que te conviertes en un colaborador o colaboradora de la recuperación de un espacio natural y su conservación. Cuando esa escultura está en tu casa, nosotros decimos que sigue trabajando porque cuando tengas invitados en tu casa, al ver la escultura no es puramente arte, tiene un mensaje detrás, ¿no? Mira, esto era una urbanización que está en tal sitio, vienen las coordenadas, todas las esculturas vienen con coordenadas, dónde estaba ese bloque, ¿vale? Y después nosotros te entregamos una fotografía de cómo hemos recuperado, porque quitamos el bloque, quitamos el hormigón que ha quedado abajo y quitamos las piedras. El hormigón a la machacadora, las piedras a la gente que hace muros de piedra y los bloques nosotros nos los quedamos para poder hacer estas esculturas. Y al final ese paisaje de aulagas y de Jables es el vuelve que otra vez a su lugar. Al que vuelve. ¿Y son muy caras? O a ver, el precio... No son muy caras, hay desde 60 euros ya según los bloques que quieras apadrinar. Si apadrinas medio bloque, pues cuesta Estamos hablando que compramos arte, ¿no? Porque sí, claro, después se convierte... Artivismo. No, estamos comprando artivismo. Arte y activismo. No, me refiero porque ya no te llevas un simple bloque para tu casa. Por supuesto que no. ¿Puedes llevártelo también? ¿Sin ninguna arte? acción. Si quieres comprarlo así solamente, Sí. Por supuesto. No, porque a lo mejor dices, mira, en mi casa quiero dejar el bloque, pero intacto también como reflejo de lo que era. Sí, también puede ser. Por supuesto. Nosotros, de hecho, en las ferias, o en las exposiciones que llevamos bloques originales para que la gente, porque mucha gente no lo ve una vez que ya están acabadas, pues no. ¿Y trabajas a la carta? A la carta también lo podemos hacer. Es decir, oye, Pues sí. yo quiero, pues, bueno, me imagino que también capacidad de poder hacer ese proyecto, ¿no? Tampoco va a ser un Miguel Ángel, ¿no? Bueno, hombre, siempre personalizado, un Miguel Ángel personalizado. Pero digo que puedes decir, oye, yo quiero pues un barco, quiero lo que hemos visto ahí, ¿no? Sin Se problema. pueden personalizar también. Sí, se puede hacer perfectamente. El tema de, claro, hablamos ahora de lo que estabas hablando del
hasta qué límite, ¿no?, puede llegar la isla de Lanzarote, porque no es esta urbanización que se ha quedado ahí, hay otras en las que sí se ha quedado, por ejemplo, Costa Teguise, ¿no? Por encima del los campo famosos de esqueletos, ¿no?, y los famosos esqueletos que están abajo, incluso con esos permisos, ¿no?, para hacer. Claro, las instituciones ahí, la justicia va más lenta que el interés de las personas, ¿no? Sí, pero es que no sé, es que no sé cuál es la solución. Nosotros intentamos a través del arte dar una solución, una pequeña solución, y lanzar un mensaje a toda la población diciendo, bueno, ¿qué modelo queremos? Ya esta isla está saturada, no necesitamos ver datos para ello, simplemente recorrer nuestras calles, ir a Caleta Famara, no tener aparcamiento, intentar pegarte un baño y todo lleno de tablas, no sé, tiene que haber un límite. Para que una cosa sea sostenible, tiene que estar limitada. Y vemos que en general los políticos tienen miedo de hablar de eso, del decrecimiento del poscrecimiento, ¿no? Tenemos que poner límites, esto es un barco, Lanzarote es un barco. El rumbo, no podemos cambiar el rumbo cada 4 años. Tenemos que tener un rumbo firme y sí podemos variarlo un poco, pero siempre con esa dirección. Y tenemos que poner límites. Pero si la gente viene a visitar esta isla por lo que es, justamente porque se pudieron parar urbanizaciones como estas, ¿no? Y los negocios son prósperos gracias a esos planes de ordenación. No nos tenemos que confundir, porque muchas veces cuando hablamos de protección, el empresario, en general, lo ve como una amenaza, como que no le van a dejar hacer cosas. No, claro que sí, es con una ordenación. Porque sí, porque no vienen a ver apartamentos los extranjeros, o el turista que viene. Vienen a ver lo que Claro, es la isla y lo que estamos a haciendo. Famara con van ella. a ver Famara, no van a ver una cola de coche. Eso es. O todo aquello construido, ¿no? Vacacionales son más de 30.000, cerca de 40.000. Pero es que si sumamos los hoteleros y los vacacionales, pero nos olvidamos de las plataformas, Airbnb y todo esto, eso no está cuantificado. A lo mejor nos hemos pasado ya de los 110.000 que pone el PIOT. Entonces, tendríamos que, no sé, ser coherentes, sentarnos, porque esto está cambiando, a nivel mundial está cambiando. Y después ya, además de solo eso, que es la semana esta de la prevención de la reducción de residuos, que es otro de los grandes problemas que ustedes siguen insistiendo y que tú eres de los pesimistas. Bueno, tampoco tan pesimista. Pesimista, yo soy de los pesimistas, que no sé a veces qué hay que hacer. Ustedes ya tienen alguna de esas iniciativas, pero está claro que no podemos seguir consumiendo tanto y generando tantos residuos, ¿no? Eso es. Tenemos una economía circular y tenemos que ir hacia ello. Hablamos de reciclaje, pero realmente el reciclaje es la última R, ¿no? Reducir la basura que compras, porque estás comprando basura cuando vas al supermercado, intentar pues, que no esté excesivamente envuelto todo eso. Reutilizar y reciclar es la última R, pero le ponemos el foco de importancia al reciclaje. El reciclaje es cuando ya el problema ya está hecho. Entonces, vamos a ponerle importancia a eso, a reducir la compra de basura, ¿no? Entonces es muy importante en ese, y aparte con estas urbanizaciones, no estamos pensando en toda esa basura que genera también, todos esos turistas que vienen. Entonces no todos son beneficios dentro del turismo, tenemos que ver todos los datos y bien, y no estamos en contra del turismo, sino ordenarlo, sostenible, hacer algo sostenible. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando estarán de acuerdo con ello, ¿no? Yo creo que hay un consenso, ¿no? El problema es ser capaces de aplicarlo. De aplicarlo. Yo creo que somos conscientes de que por muchos más turistas que vengan no te vas a hacer más rico. Hablo de la mayoría de la población. Está claro que siempre hay grandes corporaciones que sí se hacen millonarios, pero hablamos del ciudadano medio que vive en la isla de Lanzarote. Por más turistas que vengan, tu sueldo va a ser el mismo, no te va a aumentar absolutamente más. Y va a empeorar tu calidad de vida. Tu calidad de vida, Claro. ¿no? Pues es que La ya lo estamos sanidad, viendo. la educación, cosas básicas, ¿no? Que a lo mejor no relacionamos la sanidad con la llegada de turistas, pero hay que relacionarla. Y la educación. Los coches, más coches de alquiler, no sé, hay tantas cosas que tenemos, asignaturas pendientes que tenemos, y creo que la principal clave de todo esto, la participación ciudadana. La participación ciudadana es algo que también nosotros siempre exigimos, ¿no? Que es la única forma. De hecho, todas las decisiones que se tomen dentro de un consenso de participación ciudadana
respalda al político que las haga. De alguna forma lo legitima, puesto que ha salido de abajo para arriba. Y es muy importante, y además cuando hacemos procesos participativos y reuniones, nos damos cuenta de problemas que nosotros mismos no identificaríamos. Entonces es tan nutritivo cuando hacemos esas reuniones y todos participar, todo el empresariado, el ciudadano de a pie, el vecino, los ecologistas, ¿sabes? Que no nos vean al ecologismo verlo como una amenaza al crecimiento. Es al contrario, el ecologismo es perspectiva. Tenemos que tener perspectiva, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cuál es el modelo que queremos para Lanzarote? Y seguirlo estrictamente. Bueno, Goñi, gracias por venir, y a todos ustedes, ya se van esta semana, intenten, iba a decir, no sé si consumir menos, pero evidentemente pensar en qué se consume para no generar tantos residuos. Y una vez que tengan los residuos, por lo menos tírenlos en los lugares adecuados, porque esa es otra batalla que yo creo que tenemos que luchar entre todos. Pues hoy ha pasado ya el lunes, ha pasado volando. Mañana martes, pues nada, estaremos aquí a la misma hora para contarles pues nuevas historias.